Radio Nordés, Cadena SER. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Vamos ahora con la actualidad más cercana. Quedan 4 semanas para las elecciones generales y a falta de este tiempo en A Coruña los partidos políticos se posicionan sobre la condonación de la deuda del puerto. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Y todo comenzaba por la visita a la ciudad del vicesecretario de Organización del PP, el número 1 al Congreso por la provincia de Coruña, Miguel Tellado, que señalaba que el gobierno de Pedro Sánchez ha desatendido a nivel de infraestructuras y económico a la provincia coruñesa. Aquí se pecharon as centrais térmicas, aquí se deixou pechar Alcoa, aquí se atacou a todas as empresas ubicadas en dominio marítimo terrestre que viron ameazado o seu futuro, o seu porvir. Aquí negáronse investimentos que noutros lugares de España si existiron. Aquí o goberno non estivo disposto a cancelar a débeda do Porto Exterior como si fixo en Valencia. La alcaldesa Inés Rey desmentía que no se hubieran producido avances en las infraestructuras pendientes. Hablaba de la conexión ferroviaria con el puerto exterior y el dragado de la ría. Miguel Lorenzo del PP, Marcos, defendía que seguirá demandando la condonación de la deuda del puerto, sea quien sea el partido que gobierne en el Congreso, y que el PSOE condonó para Valencia lo que no hizo para Coruña. Jorge Abenega recuerda que el PP se negó a iniciar esas gestiones que permitieron después que se condonara la deuda valenciana y señala que reclamará la condonación gobierne quien gobierne. Por lo demás, hoy llegan a Ferrol los barcos de la Armada, Patiño y Álvaro de Bazán. Regresan tras participar en misiones de la OTAN. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días, Marcos. Efectivamente, el Patiño y la Álvaro de Bazán ya han llegado desde primera hora de la mañana. Esta última unidad ha sido la que ha recalado en su base del Arsenal Militar ferrolano hace escasamente unos minutos, con el recibimiento por parte de familiares y allegados de ambas dotaciones. 2 actos presididos en ambos casos por el capitán de navío Gonzalo Leira, que es el comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie de la Armada. El Patiño ha permanecido desplegado en los últimos meses en una de las agrupaciones permanentes de la OTAN en aguas del Báltico y del Mar del Norte, mientras que la Álvaro de Bazán, también con una de las agrupaciones de la Alianza Atlántica, ha permanecido en el Mediterráneo. Y un asunto más, el parque de bomberos de C está cerrado por la huelga. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Pois si, os bombeiros que dependen do consorcio en Galicia están de folga e aínda que debido aos servizos mínimos seguen traballando con certa normalidade, néganse a facer horas extras e iso, sumado a outros factores, conleva peches puntuais. O pasado venres, en plena noite de Sansón, pechou o de Carballo, deixando a comarca de Bergantiños nunha preocupante situación nun momento potencialmente perigoso. E hoxe, tocalle turno o de C. Está pechado, dende este parque aténdense a un área de unos 40.000 habitantes e como mínimo ata esta noite, ás 10, non contarán con este servizo de bombeiros, situación que se pode prolongar ao longo de mañá debido á baixa dun dos traballadores. Centro Galego de Estudos Infórmate. Ábrense novas oportunidades de emprego público. Son inminentes as publicacións das ofertas de emprego público 2023 de Estado, xuntas, sergas, universidades, deputacións e concellos galegos que se sumarán ás prazas pendentes de convocar de anos anteriores. Desde Infórmate ensinamosche todos os camiños. Ti decides cal escoller. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir. En 4 semanas, el próximo 23 de julio, se van a celebrar elecciones generales, elecciones para que después van a servir para elegir al presidente del gobierno. Y en este momento de precampaña electoral queremos poner el foco también en el tema de las infraestructuras pendientes en Galicia. Un asunto sobre el que también mantiene preocupación el Eixo Atlántico, este organismo que impulsa la cooperación entre Galicia y el norte de Portugal. Su secretario general es Xoán Vázquez Mao. Xoán Vázquez Mao, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Marcos. Porque cuando hablamos de infraestructuras hablamos de cuestiones realmente importantes, vertebradoras del territorio. Totalmente, hablamos de esto, lo he dicho perfectamente, vertebrar, ordenar el territorio, pero hablamos de desarrollo económico y por lo tanto estamos hablando del objetivo principal, que es el empleo.
sin el empleo no hay nada. Es decir, si tú quieres reforzar la sanidad, si quieres reforzar las propias infraestructuras, la educación, eso se paga de los impuestos. Y paga impuestos quien puede pagarlos, quien tiene un salario, quien trabaja. Por lo tanto, cuando hablamos de empleo, hablamos de todo, de dignidad humana, hablamos del pago de impuestos, hablamos de toda la base de todo lo demás. Por lo tanto, para nosotros es fundamental y las infraestructuras tienen un papel importantísimo en el desarrollo económico y en la creación del empleo. ¿Le preocupa especialmente el tema de las conexiones ferroviarias? Mucho. Vamos a ver, el ferrocarril es el transporte del futuro, la Comisión Europea lo está impulsando de una forma más totalmente prioritaria, es el medio más sostenible que hay y además el que permite ir minorando el impacto de otros medios, como pueda ser el avión o como pueda ser el coche, pues que consumen combustibles fósiles y por tanto son más contaminantes. Hoy en día estamos viendo cómo toda Europa se vertebra y vertebra su desarrollo a través del ferrocarril y a pesar de nuestra posición privilegiada, estamos en una situación que dista mucho de ser la que tendríamos que tener. Y voy a poner un ejemplo. Mira, Galicia tiene una posición privilegiada geoestratégicamente, tanto frente al Canal de Panamá, por el que se accede desde su ampliación con mucha mayor intensidad, los megabuques que vienen de Asia, como cara a Centro y Norteamérica por la posición en la que estamos. Sin embargo, a diferencia de Portugal, que está apostando, incluso tiene un programa que se llama Ferrovía 2030 y está apostando claramente, en Galicia tenemos que andar prácticamente mendigando algo que ya los gobiernos tenían que de motu propio hacer. Y dentro de Galicia, la zona que está peor, curiosamente, es la zona norte, donde hay dos poblaciones que están entre las más importantes, Coruña y Ferrol, donde además Ferrol es la base naval militar española, donde es sede de los astilleros, y fíjate que ahora mismo, por ejemplo, no hay absolutamente nada de conexión, o sea, hay una conexión decimonónica, nada se ha hecho entre Coruña y Ferrol, nada se ha hecho entre Betanzos y Lugo, que es la puerta de salida al corredor del Atlántico, en el tramo Lugo-Monforte, por el que saldrán las mercancías, ya salen, pero saldrán cuando, digamos, esté al nivel que tiene que estar la línea, ¿verdad? Llevamos tiempo pidiendo que se incluya en el corredor europeo. Estamos en el año en el que se abre la ventana. Cada X años la Comisión abre una ventana para alteraciones. No tenemos ninguna información de que se haya ya tramitado la inclusión en el corredor europeo, con la importancia que eso tiene en el tema financiero. Este año, acabamos de ver la semana pasada, cómo en el reparto de fondos o el gobierno español no pidió o no se le dio nada, absolutamente nada para el corredor ferroviario del Atlántico. Esto por poner simplemente unas pinceladas básicas de lo que tiene que ver con el tema ferroviario en el norte y en qué situación se encuentra, ¿no? Y esto tiene que ver efectivamente con las conexiones interiores, pero también con las conexiones con la meseta. Y después hay otro asunto que entiendo que a usted particularmente le preocupará especialmente. ¿Cómo está la conexión ferroviaria entre Galicia y el norte de Portugal? Sí, vamos a ver. Para situar a los oyentes, tenemos que hablar de tres niveles. Uno es el nivel interno, donde no existen trenes de cercanías, existe únicamente la nueva línea entre Coruña y Vigo, que ya se ve que está funcionando de maravilla, a pesar de que aún hay un déficit de frecuencias, pero nada hay, por ejemplo, entre Coruña y Ferrol, nada hay, por ejemplo, entre Coruña y Lugo, por hablar de dos líneas que tienen muchos usuarios potenciales por la interrelación que existe en todos los ámbitos, laboral, educativo, incluso algunos aspectos sanitarios. Nada hay entre Lugo y Ourense y nada hay entre Ourense y Vigo. Por lo tanto, en el ámbito de las cercanías nada hay y hay que pensar que, mejor dicho, hay que tener presente que el año que viene se van a transferir las competencias de cercanías a las comunidades autónomas. Y nada ha hecho la Xunta. No hay un plan, no hay una estrategia, no se ha reunido con nadie, no ha hablado con nadie. Por lo tanto, vamos a empezar a situar responsabilidades. El segundo nivel es el nivel de conexión con el resto de la península y con Francia, en lo que sí está definido el corredor del Atlántico en el ámbito de Coruña, Vigo, Ourense, Monforte, pero no hay una estrategia. Hay un señor que parece ser que es comisionado, que no se reúne con nadie, por lo cual tampoco hay información. Nada se ha pedido, por lo menos nada se ha otorgado de fondos europeos, insisto, la semana pasada,
y por lo tanto lo que es la salida del corredor, la que está previsto Coruña, Vigo, Ourense, Monforte, Ponferrada y de ahí por 20 años hacia Francia, que es la que le da la vida a nuestros puertos, nada se sabe de ello. De la conexión con la meseta, el AVE solo llega a Ourense, 2 frecuencias diarias, que es como decir que no hay AVE. Piensa que hay 14 a Valencia, 17 a Sevilla y 20 y tantas a Barcelona. Solo 2 a Ourense. No tenemos fecha de los abril y sobre todo no tenemos el compromiso de que los abril vayan a venir para Galicia. Porque claro, si nos dan 2 abriles, pues mira, tenemos 2 frecuencias diarias, o como mucho 3 de AVE y el resto se dan a vía, ¿verdad? La salida sur de Vigo es la única que se ha desatrancado por la presión del gobierno portugués y de los 2 tramos en los que está subdividido, Vigo-Porriño y Porriño-Frontera, Vigo-Porriño se acaba de aprobar la licitación y quien va a hacer el estudio de impacto ambiental, y la de Porriño-Frontera esperamos que el año que viene, a comienzos de año, cuando se desbloquee el nuevo puente, que irá al este de Valencia y de Tui, al definir ya por dónde pasará la vía en función del puente, también se desbloquee. Con lo cual ahí sí se llegará a tiempo. Pero hay que recordar, y la Comisión Europea cuando dice que no estará en 2040 se refiere a eso, que la línea se llama oficialmente Ferrol Frontera Portuguesa. Y mientras nada se sepa del tramo Ferrol-Coruña, para la Comisión Europea esa línea no estará terminada. Entonces, claro, yo creo que esto, si me permite, son de lo que hay que hablar en la campaña electoral. Es decir, a mí personalmente, como creo que a mucha gente, que si Vox, que si Bildu, nos tiene muy poquito interés. Evidentemente, cada uno toma sus opciones en función de muchos factores, y ese es uno de ellos, pero yo creo que lo que nos tiene interés es que nos digan, mire, ¿qué se ha hecho en estos últimos 8 años? En los 4 que gobernó el Partido Popular y en los 4 que gobernó el Partido Socialista. ¿Qué se ha hecho en esta década del señor Feijóo en Galicia? Pues claro, vamos a ver, cuando gobernaba Fraga, aunque las competencias de las autopistas eran de Madrid, del gobierno central, Fraga se puso de acuerdo con Felipe González y las autopistas se hicieron. El señor Feijóo, que aspira a gobernar España, ¿qué ha hecho en su década en la Xunta en favor del todo el trazado ferroviario? Y sobre todo, ¿qué es lo que propone el señor Feijóo, que es gallego, la señora Yolanda Díaz, que es gallega, el señor Sánchez, que no es gallego? ¿Qué es lo que proponen que van a hacer o qué es lo que se comprometen a hacer en caso de que gobiernen? Yo creo que ese es el debate que realmente nos interesa a todos, ¿no? ¿Y cree que al final estos temas van a llegar a la campaña electoral o que seguiremos dándole vueltas a los otros temas que nos comentaba? Pues desgraciadamente mucho me temo que se siga desviando la atención, porque el problema es que, o sea, en los países modernos, y España lo es, y Portugal lo hace así, también es un país moderno, la Unión Europea, los procesos electorales primero se rinde balance de lo que se ha hecho. Quien ha gobernado rinde balance, hace gestión. Mire usted, nosotros hemos hecho esto y esto y esto, y esto no lo hemos podido hacer, y a continuación unos y otros proponen a lo que se comprometen a hacer. Luego lo harán o no lo harán, pero por lo menos sabemos lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. España no, en España las campañas las dictan los asesores de imagen, los que te dicen, te ponen la lucecita roja en medio de un mitin para decirte que estás entrando en directo en televisión, entonces cambias completamente lo que estás hablando, como si todos los espectadores fueran marionetas que llevas allí de relleno. Te dan un argumentario de hacia dónde tienes que desviar la atención y no se centra en los problemas reales del país, que es lo que la gente queremos saber a la hora de votar. Mire, ¿qué van a hacer en materia económica? ¿Qué van a hacer en materia energética? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la deuda de los bancos? Es decir, no se va a cobrar esos 70.000 millones que España les avaló, todos los españoles, a la banca cuando fue el rescate, y que ahora que reciben beneficios, perdón, ahora que ya obtienen beneficios, siguen sin pagar y seguimos siendo los españoles los que pagamos los intereses de esa deuda. Joan Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico, muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo. Muchas gracias, Marcos, ha sido un placer. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en A Coruña con Teba Chacón, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Vivienda Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio.
Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Muy buenos días a todos y a todas. Semana por San Juan que emprendemos. Después de mucha celebración, toca trabajar para muchos, conciliar para la gran mayoría. Los que ya estáis de vacaciones, desde luego, gracias por manteneros al otro lado. Para unos y otros tenemos mucho y bueno preparado en este 26 de junio. Vamos a ver si Pablo Díaz Bouza se ha recuperado ya del San Juan. Pablo, buenos días. Yo sí, lo que no se ha recuperado es un poquito la voz. Está así un poco, ¿cómo decirlo? Bailarina. Bailarina, esa bien. puede ser la palabra. Bailarina, ¿te vale como...? Sí, pues bailarina tenemos la voz aún, pero lo suficientemente decente como para decirte que, al menos en el polígono de Bergondo, que es en donde estoy, tenemos el cielo completamente nublado, pero se cuelan algunos rayos de sol. Lo que tenemos es sobre todo sensación de mucho calor. Aquí ahora rondamos los 23 grados. Mira, estamos en una de las naves y tienen un termómetro colocado justo en la entrada que marca, di tú que le está dando el sol, pero marca 26. Pero ya te digo que es un termómetro al que le está dando el sol ahora mismo. 23, 24 era la máxima prevista en todo caso para el área de A Coruña, para la ciudad y para su área metropolitana. Y con este tiempo que tenemos hasta ahora, esas nubes, apertura de claros, no va a cambiar mucho la cosa en las próximas horas, al menos según esa previsión de Meteo Galicia. Gracias, Pablo Díaz Bouza. Nos vamos hasta la sala de pantallas para hablar con Marcos Suevos. Hola, Marcos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Bueno, pues en estos momentos es bastante fluido. Algún movimiento en el entorno de la Plaza de Orense y Cantones, pero en general fluido y escaso. Es lo único que tiene de... que os llama la atención por ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Y el resto, como decía, sin problemas. Y a primera hora de la mañana, pues muy variable con respecto a lo que es los planes de invierno. Al no haber colegios, vehículos particulares ni vehículos buses escolares, bueno, pues eso afecta de forma positiva en algunas horas, como es en la primera hora de la mañana. Claro. ¿Hemos tenido alguna incidencia, algún accidente que debamos destacar, Marcos? Pues lo único no tiene nada que ver con el tráfico. En torno a las 10 y 20 en la calle Colón, una zona de obras, un escape de gas, acudió bomberos y no tenemos noticias de que hubiera ninguna situación grave, pero tampoco sabemos el resultado final de lo que ocurrió en este punto. Es la única incidencia destacada a lo largo de la mañana. Con respecto al tráfico, por el momento, ningún accidente que necesita el equipo atestado. ¿Y en cuanto a previsiones? La más destacada es en la Plaza del Humor y calle Florida. Va a estar cortada esta calle hasta el día 7 de julio para canalización eléctrica. Bueno, es una zona con bastante movimiento, especialmente en horario matinal, con los vehículos de reparto que hay en torno al mercado, y que lo tengan en cuenta también sus habituales de esta zona. Pues gracias, Marcos, que tengáis buen día. Gracias a vosotros. Adiós. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. A exposición Picasso Branco no Recordo Azul pechou as súas portas e esta mañá o conselleiro de Cultura, Educación, FP Universidade Román Rodríguez facía balance, presentaba o catálogo tamén da exposición Picasso Branco no Recordo Azul no Museo de Belas Artes. Conselleiro, moi bo día. Hola, bo día. Moitas grazas por estar connosco. A sensación dende fora é de éxito rotundo. Temos cifras? Bueno, a verdade é que un éxito tanto no cuantitativo como no cualitativo. No cuantitativo, que é o dato, digamos, que estábamos agardando coñecer, temos 50.000 visitantes en 3 meses,
o que nos dá unha media aproximadamente de 610 personas ao día nun museo como de Belas Artes ou un museo espectacular, non? Nos gustaría ter máis de 3 meses esta exposición, pero hai que ter en conta que temos prestamistas nas máis prestixiosas institucións picasianas do mundo e non foi posible ter máis de 3 meses, non? Pero nestes 3 meses ter unha media de 610 persoas que estiveron visitando a exposición, pois é un éxito cuantitativo pois rotundo, non? E da perspectiva cualitativa, creo que tamén afianza unha idea creo que é moi importante para a Coruña, para Galicia, que é o vínculo emocional e artístico que tivo Picasso pois ca cidade da Coruña, non? A tesi que se defendeu neste proxecto expositivo foi que unha gran parte da trayectoria cultural e dos fíos culturales que marcaron a trayectoria pois de Picasso xurden e naceron aquí na Coruña. Todos sabemos que a primeira exposición de Picasso foi na Coruña, todos sabemos que se ben naceu en Málaga, obviamente, pois como pintor realmente nace na Coruña, e hai unha influencia pois da cidade e de Galicia inteira pois no seu traballo que creo que nesta exposición e tamén da perspectiva da investigación se manifesta no catálogo, que da perspectiva cualitativa creo que tamén é un argumento tremendamente contundente sobre a importancia que temos tido en Galicia pois na conformación artística e profesional dun dos máis grandes xenios pois do século XX, unha das figuras máis relevantes, sin dúbida, da historia da arte a nivel mundial. He visto este interese, dende logo este éxito, boa mostra a cantidade de xente que asistiu interesada pola súa figura con tanto vínculo na nosa cidade. Cales son as posibilidades de facer da Coruña unha das sedes de exposicións permanentes de Picasso? Merecido temos. Eu creo que este é un gran proxecto que merece estudiarse, sentarse e reflexionar. Xa no seu momento, no ano 15, naquele momento Carlos Negreira, que había sido pois o impulsor da primeira exposición que se fixera, estaba dándolle voltas sobre este proxecto, non? Hai que pensalo ben, hai que reflexionalo ben, ten que haber unha implicación colectiva por parte pois de todas as institucións que temos algo que ver pois en isto, e sin dúbida sería pois algo que a Coruña creo que merece por o seu papel histórico, por a forza que ten tido na conformación de Picasso e sin dúbida, se naceu en Málaga, e hai un museo de Picasso en Málaga, aquí que naceu como pintor, pois sería moi interesante ir pensando, sin prisa, pero sin pausa, ir pensando en que podemos facer para reforzar pois o papel fundamental que tivo a Coruña, que tivo Galicia, pois na conformación artística pois do gran Picasso. Esperamos estar un pouquiño máis preto dese obxectivo. Sabemos que axentes involucrados no mundo da cultura lamentaban pois esa falta de interese por parte das administracións. Haberá máis compromiso a partir de agora? Bueno, esta administración autonómica sempre que tivo ocasión, sempre estivo traballando a favor desto, non? De feito, esta exposición é 100% financiada por a Xunta de Galicia. Creo que a Xunta de Galicia nos involucramos en este evento. Este é un evento que xurde da colaboración entre o goberno de Francia e o goberno de España, non? Dentro do gran acontecemento Picasso e o financiamento público pois provén da Xunta de Galicia. Hai tamén unha cofinanciación privada da Fundación Telefónica, pero a Xunta ten un compromiso claro pois ca figura de Picasso e creo que a celebración desta exposición pois así o manifesta. Xa estamos un pouco máis preto dese obxectivo de que algunha exposición de Picasso permaneza connosco ao longo deste ano. Falouse de pechar ese triángulo de Picasso en España coa presencia da Coruña nesa triada que formaría xunto con Barcelona e Málaga. Como se podería traballar para logralo? Bueno, primeiro temos que creérnoslo, non? Como xa dixen, a Xunta de Galicia o cree porque estamos seguros de que tería pois unha gran repercusión tanto da perspectiva cultural como da perspectiva económica, non? Porque a marca Picasso é unha das marcas culturales maiores do mundo, é unha das persoas máis coñecidas, dos españoles máis coñecidos do mundo, non? Eu sempre digo que todo o mundo reivindica a Picasso, mesmo chegamos a ver en algunha enciclopedia, en algún libro, decir que Picasso, un pintor francés nacido en Málaga, non? Creo que é moi positivo e creo que debemos traballar en esa línea
para poder lograr algo que sería tremendamente significativo por a tradición cultural histórica que ten tido esta cidade, como tamén por o protagonismo e porque nos situaría a Coruña e a Galicia pois na vanguarda cultural, intelectual, artística do mundo. Creo que é un desexo e é algo no cual debemos avanzar e traballar. Palabras con moita intención do Conselleiro de Cultura e Educación FP Universidades, Román Rodríguez. Moitísimas grazas por estar connosco. Nada, gracias a vos, é unha porta aperta. Ángulo Española Norte, tu nuevo concesionario Jaguar Land Rover para A Coruña, te invita a conocer sus innovadoras instalaciones de Perillo, una amplia exposición donde descubrir las últimas novedades y un avanzado servicio postventa atendido por el personal más cualificado. Ángulo Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña, Carretera Nacional Sexta, Perillo, Oleiros. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. En o Museo de Belas Artes, ata o Concello, esta mañana a Concelleira de Benestar Social de Ollaneira presentaba la programación de actividades por el Orgullo 2023. Ollaneira, buenos días. Hola, buenos días. Ciudad orgullosa, estamos deseando ya. Pues sí, la verdad es que sí, un año más y además un año el que yo creo que es especialmente importante, que participemos, que salgamos a la calle y que no consintamos como una ciudad abierta, inclusiva que somos, ni un paso atrás en el tema de los derechos del colectivo LGTB. Cómo se van colando determinados discursos, ¿verdad? Y qué peligrosos son y cuánto se tarda en alcanzar un derecho, pero qué fácil es destruirlo. Por lo tanto, estos días del orgullo tiene que ser todos. Coruña es una ciudad orgullosa de ser una ciudad abierta, de ser una ciudad respetuosa hacia quien quiere, hacia quien piensa, hacia quien vive de manera diferente. El orgullo tiene que ser todos los días, pero es especialmente importante que se participe. Además, en unas semanas que vamos a tener una oferta muy amplia y ajustada para todo el mundo. Por lo tanto, yo animo a coruñeses y coruñesas que participen en este Orgullo 2023. ¿Cuáles van a ser las principales propuestas? Porque hay mucho y variado. Bueno, pues vamos desde la parte más lúdica con ese Atlantic Pride que empieza este domingo del día 2 al 9 de julio, que además quiero aprovechar para decir que va a volver los puntos violetas, van a estar en el Atlantic Pride ya que han tenido una buenísima acogida en este San Juan y en las épocas anteriores en las que los hemos puesto en marcha. Pero Coruña va a tener todo desde el punto de vista de la visibilización y la reivindicación. Nos vamos a encontrar con 4 semanas de actividades, vamos a participar y apoyar a esa marcha, esa concentración, esa manifestación del orgullo del día 28 y vamos a estar en el ámbito de la literatura con las librerías orgullosas. Quiero agradecerle a esas 12 librerías de la ciudad que se incorporan a estas librerías orgullosas. Vamos a contar con 2 autores que van a presentar su obra en las librerías Nobel y Berberiana respectivamente sobre la temática LGTB. También nos vamos a encontrar, bueno, pues con esa feria de las asociaciones, de las entidades LGTB que tanto trabajan en muchas ocasiones de manera silenciosa en pro de los derechos del colectivo. El sábado día 15 estarán en la Plaza de Lugo tanto Orco como Les Coruña, Corufés, Palestra, que por primera vez participa en el orgullo de la ciudad, Casco y el Espacio Diverso. Y al finalizar a la 1 de la tarde habrá una actuación musical de un coro, Coruña Cores, que es el primer coro LGTB, pero también del coro infantil Cantabile. Nos vamos a encontrar también el sábado día 15, bueno, pues en la Fundación Luis Seoane, con esa fiesta del orgullo lésbico que se hace a propuesta de Les Coruña. Va a ser a partir de las 8 y yo animo a que todo el mundo participe. También habrá cine, como ha habido en convocatorias anteriores, al aire libre en la Plaza de España. Todas las proyecciones empezarán a las 10 de la noche y van a ser el 18, 19 y 20 de julio. Y después talleres también en el ámbito del espacio diverso en Ciudad de Bella, un taller de dibujo, un taller que se llama Romper mis miedos, que va a ser, bueno, pues va a trabajar desde el punto de vista del coach emocional
Constitucional y también una exposición que se va a inaugurar en la calle Compostela, donde se va a reivindicar esos 18 años de matrimonio igualitario, una ley que fue tan importante, tan controvertida en su momento, que algunos pretendieron que no saliera adelante, que incluso cuando salió adelante pretendían que dejase de ser constitucional y que afortunadamente ha permitido que tanta y tanta gente, bueno, pues conviva, viva y sea feliz en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Así que yo creo que va a haber de todo un poco, desde la parte más lúdica hasta la parte activista, hasta bueno, pues esos talleres, esa presencia en la calle, y por lo tanto yo animo a participar. A Coruña, ciudad orgullosa, igual que su concejala deben estar orgullosa de contarnos toda la cantidad de actividad que hay tan variada. La tenemos a nuestra disposición en la web del concello y también se irá contando a través de redes sociales. Nosotros, por supuesto, volveremos a hacernos eco en más ocasiones. Yoya Neira, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por Feliz estar siempre. orgullo. Igualmente. Everybody's free to feel good. Yeah. Everybody's Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y ya está en la antena de Hoy por Hoy a Coruña, Fran Hermida, para hablarnos de deportes. Hola, Fran, buenos días. ¿Qué tal te va? Muy buenas. En esta semana en la que, bueno, vienen decisiones importantes para el deporte, sobre todo con nombres propios que iremos sabiendo ya, ¿no? Bueno, lo primero, y es lo único que tenemos como certeza, es que mañana va a tener lugar esa asamblea de los clubes que forman parte de la primera federación la próxima temporada para elegir el criterio y el reparto de los dos grupos. La batalla está servida porque evidentemente tanto, por ejemplo, gallegos como andaluces tienen claro que no quieren coincidir en el mismo grupo y no es por otro motivo que el económico. Como comentábamos la semana pasada, los desplazamientos entre Galicia y Andalucía son caros, obligan a... Perdimos a Fran Hermida, ¿no lo tenemos? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa mientras lo recuperamos, a ver qué pasa. Ya está con nosotros de nuevo, Fran. Nada, me censuran. ¿eh? José Antonio Martínez, te ha cortado. No sé qué tenéis ahí entre los dos. Nada, te estaba comentando que lo primero y la certeza que tenemos es esa asamblea donde se va a decidir el criterio, el reparto de los dos grupos de la primera federación y donde andaluces y gallegos no quieren ir en el mismo grupo por la cantidad de dinero que te tienes que dejar en desplazamientos y en hoteles, porque ese desplazamiento Andalucía-Galicia implica pasar 2 noches fuera de casa. Entonces, bueno, pues por ahí están haciendo frente común, se está apuntando también ese frente a algún equipo como la Ponferradina y luego también están los que se sitúan pues en otro tipo de criterios. Conocíamos esta semana, por ejemplo, la Federación Aragonesa es partidaria pues de un grupo donde incluyen País Vasco, Aragón, Cataluña. Claro, estamos hablando de desplazamientos muy cortos para ellos. Bueno, es una categoría deficitaria y por lo tanto todo lo que sea aumentar los gastos de los equipos es meter más piedras en la mochila. Así que mañana tendrá lugar esa asamblea, recordamos, se va a decidir según los votos de los clubes, son ellos quienes van a decidir cuál es el reparto y por eso pues se juega mucha, yo creo que buena parte de la decisión en la política que pueda haber y los movimientos que pueda haber bajo la mesa para conseguir alianzas y que el deporte consiga el mejor reparto posible. Y esa es, como te digo, la certeza, sí. Porque por lo demás, hace 2 semanas que finalizó la liga y bueno, seguimos esperando a que se presente el director deportivo, que sabemos que está trabajando, pero aún no lo han presentado. Seguimos sin conocer quién será el entrenador y seguimos con demasiados interrogantes a estas alturas de la temporada. Bueno, pues a ver si despejamos alguno esta semana. A las 4:20 tenemos cita, ¿no? Ahí estaremos, con todo lo que ha sucedido en las últimas horas en el deporte coruñés. Gracias, horario de Fran, verano. Sí, y bueno, 4:20 más o menos. Sí, exacto. Gracias, Fran. Un saludo.
Es la 1, son las 12 en Canarias. El primer ministro ruso pide unidad en torno a Putin tras el levantamiento este fin de semana del grupo Wagner, mientras la OTAN habla de error estratégico del presidente ruso, que eso sí no creen que eleve la tensión con Occidente. Antonio Martín. Sí, cierre de filas en el gobierno de Rusia, que ha publicado hace unos minutos imágenes y sonido de la reunión del gobierno para intentar dar una imagen de unidad en torno a Putin. Quien habla pidiendo permanecer junto al presidente es el primer ministro, Mikhail Mishustin, mientras que los distintos miembros del gobierno han ido interviniendo para explicar que sus distintos sectores siguieron funcionando con normalidad, dicen, durante el motín, y a pesar de las restricciones impuestas en Moscú que se han levantado finalmente esta misma mañana. No convence esa parafernalia en Occidente el secretario general de la OTAN. Habla de un tremendo error estratégico de Putin que puede debilitarle, al tiempo que la Unión Europea ha acordado hace unos minutos también destinar 3.500 millones de euros más al Fondo de Apoyo a Ucrania. Vox agradece la rectificación, dicen, de María Guardiola, la carta que la líder del PP en Extremadura han enviado a la militancia de su partido. Después de asegurar que no podía dejar entrar en el gobierno a una formación que niega la violencia machista o que deshumaniza a los migrantes, Guardiola habla ahora en esa carta de respeto, diálogo y acuerdo con Vox. Un paso que celebra la formación ultraderechista, dice Ignacio Garriga, una renuncia a sus principios, dice la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. Hay que poner en valor que haya reconocido que hemos de pasar del insulto al respeto, celebrarla. Esperemos que esa carta, que parece que ha sido enviada pues hace pocas horas, sea el nuevo camino. Que hace unas semanas, ¿no?, veíamos cómo salía la señora Guardiola, cual Agustina de Aragón, haciendo esa defensa de los derechos y de los valores, hasta que se ha dado cuenta que puede perder el sillón. Y claro, ya cuando una se da cuenta que puede perder el sillón, dice claramente, miren, que mis principios no son tantos ni son tan numerosos, y si no les gusta, como decía Marx, tengo muchos otros. Desde hace poco más de una hora, Vox preside ya les Corts Valencianas con los votos del PP. El Partido Popular, por cierto, le ha dado un cargo en la mesa de les Corts a Compromís, la Secretaría Segunda concretamente, quitándoselo, por tanto, a los socialistas valencianos. Ana Talens, bona vesprada. Buena vesprada. 18 votos de los populares han sido para María Josep Amigó, la candidata de Compromís, que por un solo voto ha desbancado a la candidata socialista. Carlos Mazón, el próximo presidente popular, lo acaba de explicar. Quería que todos los grupos parlamentarios tuvieran presencia en la mesa. Así cedió uno de sus 3 puestos a Vox, que ocupa la presidencia, y ante la negativa del PSOE de ceder uno de los 2 suyos a Compromís, lo han apoyado ellos a los valencianistas. Los socialistas aseguran estar perplejos por ese pacto PP-Compromís, que era su socio en el Botánico. Dicen que es un mal inicio de la legislatura. Segunda jornada de huelga de los trabajadores de la marca de ropa H&M. De nuevo, hoy han vuelto a cerrar la mayoría de estas tiendas en todo el país. Exigen mejoras en sus salarios y en las condiciones de trabajo. Pablo Anzola. Sí, hay 4.000 trabajadores llamados a la que es la segunda huelga en menos de una semana. Según los sindicatos, este lunes el seguimiento está siendo mayoritario y casi el total de las 120 tiendas que tiene el grupo en toda España han tenido que cerrar. Un paro de 24 horas, acompañado también de protestas frente a las tiendas. Hay muy poca plantilla, entonces al final tenemos muchísimo trabajo, muchísima exigencia, y luego no se compensa económicamente, porque la mayor parte de los contratos en H&M son contratos parciales. Y que haya un incremento de los salarios. Estamos reclamando un incentivo por ventas a una empresa que está repartiendo dividendos. Son Eva Fernández de UGT y Santiago Sanz de Comisiones Obreras. Los sindicatos critican la excesiva carga de trabajo, en parte porque no se están sustituyendo bajas. De momento, las mejoras que ha propuesto la empresa son insuficientes, dicen, y convocan nuevas movilizaciones para el mes de julio. Las matriculaciones en los centros privados de formación profesional se han disparado en los últimos 10 años. Han pasado del 7% al 23% por la falta de plazas en los públicos. Información de Adela Molina. Lo refleja el último informe del Ministerio de Educación. Las matrículas de FP superior en centros privados se han más que triplicado en la última década, entre los cursos 2011-12 y el 2021. Frente a eso, han retrocedido los alumnos que estudian en centros públicos, que han pasado del 85% al 76% en ese periodo. El documento del Ministerio no analiza las causas, pero otro informe reciente de Comisiones Obreras alertaba de la falta de financiación de plazas públicas de FP, la etapa educativa que más ha crecido en los últimos años. El sindicato estimaba en 1.000 millones la inversión
inversión necesaria para que los 300.000 alumnos que ahora estudian en un centro privado puedan hacerlo en uno público. Terminamos con la información del deporte. Marta Casas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos noticias de mercado a esta hora, dos noticias en el Real Madrid y en el Barcelona. En los blancos ya es oficial la continuidad de Luka Modric. El croata amplía su contrato y va a jugar en el Real Madrid hasta rozar prácticamente los 39 años. En Valdebebas está Antón Meana. Hola, Antón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena. La renovación más importante, lo decíamos a las 12, y también la más complicada, no porque Modric tuviera dudas, sino porque el Madrid prefería esperar a que terminara la temporada. Él quería firmar el contrato allá por el mes de febrero, lo dijo en Anfield, finalmente lo hizo hace aproximadamente un mes y rechaza una oferta de Arabia Saudí que le daba por jugar allí 2 temporadas, 50 millones netos por temporada. Quiere seguir en el Madrid y veremos la política deportiva que apuesta más por jugadores jóvenes como Bellingham, Tchouaméni o Camavinga que por Modric y Toni Kroos. Gracias, Antón. Noticia también en el Barcelona, en donde ya es oficial la llegada de Ilkay Gundogan, procedente del Manchester City, en donde ha sido piedra angular en el equipo de Guardiola. El centrocampista firma por 2 temporadas, más una tercera opcional. Y también de mercado hasta ahora comienza en Sevilla el acto de renovación de Gudelj. Además, esta tarde la selección femenina vuelve a concentrarse en Las Rozas, con las miras puestas en el próximo Mundial de Australia y de Nueva Zelanda. Y además otra selección, la femenina de baloncesto, regresa hoy a Madrid con la medalla de plata conseguida en el Eurobásquet. Tengo que orinar. ¿Qué tienes que hacer sin falta? No, ya no. ¿A quién le has dicho? Anda que te ha faltado tiempo. ¿Cuándo dijiste por última vez? Faltaría más. Pero bueno, tú eres tonto, chaval. ¿A quién le falta un hervor? ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! ¿Insultar y faltar es lo mismo? ¡Ande, lárguese con su chingada madre! Tu tanta falta de querer. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Falta, en la SER. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Dos móviles. Por se non quedou claro, agora se és cliente de R como Chiruca, levas 2 Samsung 5G por 10 euros ao mes. 2 por 1. A verdade é que é de risa. Dos móviles. Infórmate no 1445 tendas R ou en r.gal. R, a compañía e risas importan. Moito. Do 30 de xuño ao 2 de xullo vive unha experiencia única no Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Déixate seducir polos viños das 30 adegas presentes. Descobre a súa paisaxe e gastronomía. Viños, rutas, catas, masterclass, obradeiros infantís e música agardan vos do 30 de xuño ao 2 de xullo no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte e colabora a Deputación de Lugo. Claudio, súper cerca de ti. Con super ofertas como el especial conservas de pescado. Atún cortizo al natural o en aceite de girasol, 240 gramos, 1,99 euros. Coca-Cola normal, pack 12 latas, 9,12 euros. Súper buenos precios para una super compra. Vuelve el Festival de la Luz. Celebra el fin del verano con tu familia o amigos disfrutando de los directos de Raiden, Herederos da Cruz, La Dilla Rusa, Ramoncín, El Langui, Brothers in Band y muchos más. Disfruta de su zona infantil, show cookings, talleres y mercado en el espectacular entorno rural de Boimorto. Entradas solidarias ya a la venta en festivaldelaluz.es. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 2,69 €. Y en frutería, sandía entera, kilo, 84 céntimos. Gadis, en confianza. Sebastián Yatra, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo, Deluxe y Guitarrica de la Fuente entre las nuevas confirmaciones de Portamérica. La gastronomía de chefs como Pepe Soya, Ángel León y Begoña Rodrigo, entre muchos otros, se dan la mano con la mejor música los días 13, 14 y 15 de julio en la Azucreira de Portas. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr. ...93.4 FM... 1080... Onda Media...
Radio Coruña. Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Expresidente de la Xunta de Galicia, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Coruña, coordinador de los análisis de coyuntura del Foro Económico de Galicia, profesor de Económicas hasta hace bien poquito. Fernando González Laxe, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a pararnos en esa última clase, bien reciente. ¿Cuáles fueron las sensaciones? Ya ha pasado un poquito del tiempo. Muy bonitas. Quise que fuera una clase abierta, donde estuvieran los alumnos, exalumnos y la gente que quisiera escuchar una clase de un profesor comprometido con la educación, con una gran vocación de enseñar y que al mismo tiempo diera pie para pensar en el futuro. Y yo creo que lo hemos logrado. Los alumnos estaban en primera fila, muy atentos, y la gente o exalumnos y otras personalidades estaban detrás. Yo creo que salió bien y fue una despedida como a mí me gustaría que fuera, un poco imitando aquellas que se hacían en la Sorbona o en las grandes universidades, donde la última clase de profesor era abierta y hacía un compendio de lo que era su asignatura y proponía, daba recomendaciones. Vamos a recordar a los oyentes, que quizá muchos no son conscientes ahora mismo de que fue usted quien creó esa universidad cuando presidía la Xunta y ha dotado a miles de ciudadanos de nuevas posibilidades, ¿no? Gracias a la enseñanza pública. Claro, por eso la enseñanza y la educación es la igualdad de oportunidades. Todos, si no, ¿quién podía estudiar? Podían estudiar los que tenían economías muy saneadas o aquellos que estaban próximos a los centros educativos. En Coruña y en Vigo teníamos que ir todos a la Universidad de Santiago, era la única universidad. Si lo hubiéramos dejado esa única universidad tendría 100.000 estudiantes, 90.000, sería ingobernable. Pero de esta forma, al haber 7 campus universitarios en Galicia, lo que nos da es que es una Galicia policéntrica y todo el mundo tuvo esa oportunidad de estudiar. Y cuanto más conocimiento tenga una sociedad, más posibilidades de desarrollo tiene y sobre todo ser más equilibrada y más igualitaria. Y eso, claro, para uno que creó esto con mucho esfuerzo, pues salir de la universidad me está costando mucho. Usted dio un consejo a los estudiantes ese último día y a quien quiso escuchar aquella clase, atreverse a pensar. ¿Cree que ha habido un retroceso en el pensamiento crítico? Sí, y bastante. Yo creo que estas nuevas tecnologías de la comunicación lo que nos obligan, nos hacen es muy homogéneos y entonces a ser muy pasivos. Le damos una tecla en el ordenador y ya nos dice la lección o nos da la resolución de un problema. Yo creo que debemos de atrevernos a pensar para ser críticos. Y una vez que cada uno piense, tenga el pensamiento que sea, tenga el criterio que sea, tratar de confrontarlo con otra idea y al mismo tiempo de ese diálogo salir una conclusión. Esa falta de criterio tiene repercusión en muchos ámbitos. Uno de ellos es el político. ¿Cree que ha habido un retroceso en la democracia? No, porque tenemos más mecanismos de participación y tenemos más mecanismos de que los políticos rindan cuentas. Lo que el ciudadano tiene que ser es más exigente. Tenemos esa panoplia de instrumentos y esos medios a nuestro alcance. Utilícenlos. Es decir, exijámosle al político que se presenta que cumpla con su programa. Primero que lo explique. No que lo explique cuando pacte algo, que es lo que va a pasar ahora con las municipales. Ahora vamos. Vamos a entender lo que va a hacer un alcalde, una alcaldesa, después del pacto. No, teníamos que saberlo previamente. En su campaña electoral nos tenía que decir exactamente qué es lo que va a hacer. Hacer un seguimiento de eso. Obligarla a que rinda cuentas permanentemente. Y nosotros poder participar en la medida que esa gobernanza que hoy estamos exigiendo, pues se lleva a la práctica. Depende de nosotros, de los ciudadanos, de las personas. No depende de político. No le achaquemos a él. Exijámonos a nosotros mismos lo que tenemos que hacer para reforzar la democracia. ¿Y qué diferencias ve entre usted, entre un político, bueno, pues de años antes, a un político de ahora? Yo creo que eso es el compromiso. Nosotros nunca pensábamos, mi generación, nunca pensaba en culminar una carrera política.
lo hacíamos por un compromiso en aquel momento de luchar a favor de la instauración de la democracia y que hubiera justicia y que hubiera libertad y que hubiera autonomía. Hoy da la sensación de que la política es como especie de profesión y que hay unos contratos cada 4 años, como si fuera un futbolista, que lo contratan para un equipo, para una temporada. Pues aquí la temporada es de 4 años. En nuestra fase era compromiso. Nadie pensaba que uno iba a llegar a ser presidente de un gobierno, ministro, director general o secretario de Estado o parlamentario. Luchabas por esa idea, por ese compromiso. Y yo creo que ahora se lucha más bien por los puestos. Lo que hemos visto en los últimos días era un problema de puestos, ¿no? De puestos y, en algunos casos, lamentablemente, de tener una remuneración. Vamos a hablar en nada de esos comicios, pero antes quisiera aproximarme a las municipales, porque usted ha gobernado en coalición, ha formado parte de un tripartito. ¿Entiende los recelos ahora mismo esta forma de gobierno? Yo siempre defendí que, bueno, yo creo que las mayorías absolutas están muy bien si tú las ganas. Es bueno para los países. Bueno, en algunos momentos sí, quizá en algunos momentos bien de recesión o de expansión puedan ser buenos, pero los gobiernos de coalición son los que más han avanzado en la economía y en la igualdad y la redistribución de las rentas. Hay estudios, fíjese, de un exministro socialista español, José María Maraval, donde demuestra, junto con otros investigadores, que los gobiernos de coalición son los que más avanzan en la redistribución de la renta. Entonces, hay que meternos en la cabeza nosotros la coalición, el gobierno de coalición, es decir, la corresponsabilidad de los partidos y de las personas que forman parte de un gobierno. No puede ser que un gobierno, que un miembro de un gobierno se vaya a una manifestación. Es decir, sobre todo cuando es sectorial. El ministro, el correspondiente miembro del gobierno, lo puede plantear en el Consejo de Gobierno y, por lo tanto, hacerlo y cumplirlo y resolver el problema. Entonces, yo creo que todavía no estamos lo suficientemente preparados para ese gobierno los gobiernos de coalición, pero yo creo que son interesantes y que debemos de defenderlos. Y en cuanto a las generales, bueno, esto también tiene que ver con ellas, pero ¿cómo ve el tablero? El tablero es lleno de una gran incertidumbre, porque aquí lo que estamos discutiendo es cuántos representantes de cada provincia hay y luego en el Congreso es cuando se determinan cuáles son las mayorías. Entonces no sabemos muy bien cuánto va, qué porcentaje de votos y qué número de escaños tiene cada partido y luego cómo se puede componer dentro de las mayorías que exige la Constitución española. Por tanto, hasta ahora tenemos incertidumbres, están muy abiertas y yo creo que entre los dos grandes partidos, pues ahí se va a dilucidar. Los dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, serán los que tengan que exponer con seriedad, con sensatez y con claridad cuáles son los programas que quieren presentar y los objetivos que quieren llevar a cabo. Acerquémonos de nuevo a Galicia. Usted es un referente absoluto en políticas pesqueras. ¿Por dónde cree que pasan las soluciones a la situación que se está viviendo ahora mismo en nuestra comunidad? Bueno, en primer lugar, hay que volver a insistir mucho y ante Europa para hacer mucha diplomacia política de que el sector pesquero es básico en algunas comunidades autónomas o regiones europeas, que es un sector básico en varios sentidos. Es básico porque genera empleo, es básico porque genera renta y es básico porque garantiza la alimentación. Tenemos que introducir el concepto de alimentación. En el mundo hay una malnutrición, hay problemas de hambre. ¿Quién lo puede resolver? Aquellas actividades ligadas al océano, a los mares, y concretamente la pesca y la acuicultura, y en nuestro caso específico el marisqueo. Esa es la primera cosa. Por lo tanto, lobby para hacerlo. Segunda cuestión, la problemática pesquera es un equilibrio entre la parte ecológica, entre la parte económica y entre la parte comercial. Es un equilibrio que tiene que ser un equilibrio siempre en permanencia. Entonces, no puede ganar ni el ecologista, ni el productivista, ni el señor encargado del comercio. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio entre las tres facetas. Y no podemos en un día productivo
defender a los que extrae, otro día ser ecológico, defender aquellas especies que están en peligro de extinción, y otro día ser liberales en el comercio, importando todo lo que queramos y sin tarifas y sin protección de nuestro mercado. Y tercer lugar, no se puede ir de manera individual a defender lo suyo. Tenemos que ir en bloque, en grupo, con una unidad de acción. Y ahí Galicia es la que tiene que llevar la voz cantante. Y si no lo hace Galicia, España. Digo Galicia porque es la primera región pesquera de Europa. Entonces, al primero le corresponde llevar la iniciativa. Y que tenemos que saber claramente qué es lo que queremos hacer. Y decirle a la Unión Europea que ningún comisario, a veces de países que no tienen costa, nos están haciendo ir por un camino que no es el nuestro ni es el del futuro. En lo que tiene que ver con la economía en Galicia, he dicho alguna vez que en nuestra comunidad tenemos dos grandes defectos. Por un lado, el tamaño de nuestras empresas, en su mayor parte pequeñas, y por otro, su eficiencia, porque le falta un puntito en lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Cree que estamos en camino de despertar en este sentido? Vamos, pero muy lentamente, muy lentamente. Nuestras empresas tienen menos de 5 trabajadores. Con menos de 5 trabajadores es muy difícil incorporar tecnología. Por tanto, porque imaginémonos, pues, una zapatería, ¿no? ¿Cómo vamos a incorporar una tecnología a una zapatería o una tienda muy pequeñita, ¿no? Ahí no podemos. Y después tenemos, ¿qué es la eficiencia? Es la productividad. Para ser competitivos en el exterior tenemos que ser muy productivos, muy eficientes. ¿Eso cómo lo podemos hacer? O bien con el tamaño, bien con la tecnología y bien con la gestión empresarial. Y a veces somos un país o tenemos un tejido empresarial que lo que busca es mucha subvención. Y hay que tratar de cambiar esa mentalidad. Hay que funcionar con optimización, no pendientes de las subvenciones. En estas entrevistas tratamos de acercarnos a la persona, pero bueno, sí es cierto que es tan interesante escuchar su análisis o lo que nos tenga que decir sobre diferentes temas que a lo mejor no me he acercado mucho todavía, pero no me olvido de lo que ha dicho al principio. Le está costando dejar de dar clase. ¿Esto cómo lo gestiona Fernando? Pues bueno, voy a seguir dando clase en algunos másters fuera de Galicia. También intentaré ir a ayudar a aquellos países en donde la formación todavía es muy baja, es decir, países latinoamericanos, y también seguiré escribiendo cosas de divulgación. No, el problema de la descompresión será poco a poco. Poco a poco. Es lo que yo estoy viendo. Sí, lo que está sintiendo. No puedo estar en cama más allá de las 9 de la mañana, por lo tanto, a las 8 yo estoy en la calle y el día tiene 24 horas, hay que aprovecharlas. ¿Y cómo es ese Fernando González Laxe menos conocido, el de su casa, el de sus amigos? ¿Cuáles son sus gustos y sus intereses? Mis intereses siguen siendo la ciencia, la cultura. Me sigue interesando la música, concretamente el jazz, que es una de las manifestaciones artísticas que me apasiona, y también sin duda alguna pues hay que ir buscando nuevos hobbies, ¿no? Es decir, no soy bueno en bricolaje, por tanto tiene que buscar otro tipo de diversión. Está en la búsqueda. La búsqueda, una búsqueda permanente. Y para terminar, le pedimos a nuestros invitados de la galería que elijan un lugar de la ciudad de A Coruña. Yo creo que el Mirador de San Pedro. Desde ahí vemos toda la ciudad, la contemplamos, vemos la belleza, vemos también los errores y vemos también el contacto con la naturaleza y el océano y el mar, el infinito. ¿Y una canción? Bueno, yo en mi campaña electoral yo tuve una magnífica persona que me acompañó en el año 89 y que es una cantante número 1, Luz Casal. Quizá las canciones rockeras de Luz Casal, no las melódicas, pero quizá las rockeras, que yo en esa época pues coincidíamos mucho en todas las actuaciones o actos políticos. Pues con ella nos quedamos. Fernando González Laxe, gracias por formar parte de la galería, un placer. Nada, gracias a vosotros. Nos llevábamos bien, y ahora todo va mal, somos tal para cual. Mala idea el casarnos tú y yo, mala idea formalizar el amor en un contrato social.
Somos tal para cual nos quieras en un corral. Somos notas discordantes, no podemos afinar los dos cantos de paz. Fuimos libres como amantes, no podemos habitar tú y yo el mismo lugar. Somos libres y arrogantes, no podemos perdonar los dos y nos fuimos Precios imbatibles en Fiateira Motor. Descubre solo hasta final de mes nuestro stock a precio único, como el nuevo Jeep Avenger por solo 20.990 euros. Estrena coche este verano con nuestras unidades de entrega inmediata. Pero corre, que con nuestros precios imbatibles no van a durar. Fiateira Motor, Polígono de Agrela, A Coruña. Para los que envían un selfie con la cara llena de arena. Para los que se aprenden la canción del verano en septiembre. Para ti, que marcas tus propias reglas, descubre 7Play, tu nuevo operador. Este verano, fibra y móvil desde 29,90. Y con 2 vuelos gratis para 2 personas. Entra en 7play.es y súmate al cambio. 7Play, tu nuevo operador. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Solo en Sol Optical. Caza tu recompensa. En Coruña, en Style Outlets, 4 Caminos, Las Cancelas y Marineda City. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. En Tocho cumplimos 50 años cerca de ti. Tocho es calidad, confianza y el mejor asesoramiento. Ferretería, jardinería, pinturas a medida, menaje, las mejores marcas y los mejores precios. Tocho soluciona. En Tocho lo tienes todo. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario a Tocho en Betanzos, en Avenida Fraga Iribarne 50 y en tocho-comercial.com. Junio es el mes del Lexus UX. Solo este mes estrena tu Lexus UX híbrido autorrecargable por 299 euros al mes y con entrega inmediata en Lexus Coruña. Ven a vernos, tenemos un regalo para ti. Te regalamos 500 euros sobre la tasación de tu coche. Estrena Lexus en el mes del UX de Lexus Berogán, Coruña, Avenida das Mariñas 288, Perillo, Oleiros. El concurso de saltos internacional Longines Global Champions Tour llega a Coruña. Los mejores jinetes del ranking mundial vuelven un año más al Centro Hípico Casas Novas para dar el mejor de los espectáculos deportivos. Ocio y entretenimiento para todas las edades. Zona infantil con talleres y pony park. Vilas comercial, apuestas solidarias, jazz en directo y mucho más. Descarga tu invitación gratuita en la página web csicasasnovas.com. No te lo pierdas del 14 al 16 de julio en el Centro Hípico Casas Novas. It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This
Joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you can see. Media hora que pasa de la 1 de la tarde. Voy a recordaros algunas de las cosillas que hemos visto por redes sociales. No tenemos aquí a David Iglesias, pero bueno, que podemos echar esa mirada también nosotros, aunque lo echemos de menos. Le deseamos unas vacaciones estupendas. Por ejemplo, tenemos en el Facebook del Ágora, vemos que hoy a partir de las 8 de la tarde nos invitan a no perdernos el 10º Festival de Baile Casa de Andalucía. Ya sabéis que será en el Ágora y que será a las 8 de la tarde. Además, en el Twitter de la Asociación Alexandre Bóveda vemos que esta tarde van a hacer un reconocimiento a la figura de Xavier Docampo. Será a las 7 de la tarde. Lo que vemos también, desde luego, es mucho eco de lo que sucedió en la noche de San Juan y también, como no, del concierto de Tini, al que acudieron multitud de personas en el Coliseum de A Coruña. Una Tini emocionada que cantaba además el corazón partido de Alejandro Sanz. Y justamente Alejandro Sanz estuvo, pues, prácticamente, no fue el 24, fue un 23 de junio también actuando en el Coliseum. Pero tenemos más cosas, ¿eh? Por ejemplo, vemos en el Twitter de Coruña Bloggers que ya están las invitaciones para la edición número 30 de A Coruña Bloggers. Ya sabéis que se celebra en el edificio de la 11 y que se aprende un poquito sobre redes sociales. Bueno, en esta ocasión van a estar Nora Ferreiros, que es diseñadora web, y también Eva Añón, Social Media Manager. Las ediciones de Coruña Bloggers, que las tenéis a vuestra disposición en su web, en su blog, en este caso, en coruñabloggers.com. ¿Alguna cosilla más que podamos repasar? Bueno, pues voy a entrar, por ejemplo, en el Twitter. Vamos a ver, bueno, nada, son más cosas sobre Tini. No, José, vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner una pequeña pausa y llamamos a Chau, que no tengo ya más repasillo. ¿Qué le vamos a hacer? Como cada verán, volvemos de por Campus Cabreiroa. Goza da experiencia de por na cidade deportiva de Abegondo ou nalgunha das outras sedes espalladas por toda Galicia. Infórmate e inscríbete en www.deporcampus.rcdeportivo.es. Depor Campus Cabreiroa. Diversión, amizade, fútbol, da man do Depor. Liceo La Paz, formación profesional. Matrícula abierta en los 17 ciclos formativos de grado medio y superior. Garantiza tu futuro laboral realizando prácticas en empresas punteras o accediendo a la universidad. Además, puedes hacer prácticas en el extranjero a través del programa Erasmus Plus y perfeccionar tu inglés, alemán o francés. Liceo La Paz, formación profesional. fp.liceolapaz.com. Tercera Feria del Automóvil de Agrela, 29, 30 de junio y 1 de julio. Descuentos especiales, stock y bono regalo adicional de 200 euros. De 10 de la mañana a 8 de la tarde en los concesionarios Carrera e Hijos, Corgal Automóviles, Galcar, Gonzacar, Grupo Breogán, Fiateira Motor y Upersa Finisterre Motor. Integral Motion, Sport Auto Galicia, Yáñez, 29, 30 de junio y 1 de julio. Atención Coruña, la incidencia del radón es elevada en casi una cuarta parte de nuestra provincia. La abundancia de granito del subsuelo hace que este peligroso gas radiactivo emane de la superficie y se acumule en nuestras viviendas, resultando un peligro para la salud. Actúa ya y llama para una visita gratuita a Radon Control Service, los especialistas en mitigación de radón, en el 980 2079 o pide una cita en radoncontrol.es. On a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Y ya tenemos hoy al otro lado del teléfono a Chau Fernández Gago para enseñarnos hoy a hacer brazo de gitano salado y flan de fruta. Chau, qué rico y qué fresquito esto para el verano. Es que estás haciéndonos recetitas frescas, últimamente, ¿verdad? Claro, porque como hace mucho calor y además ahora ya pues se supone que va a ser un verano fantástico, tener soluciones para eso, para tener la comida. Además estas comidas se pueden preparar con tiempo, que eso también es una comodidad. Pues si las quieres dejar por la mañana, te vas a la playa, cuando vuelvas te la comes directamente. Oye, está tan rico, el brazo de gitano salado a mí me encanta, ¿eh? Buenísimo. Sí, hay gente que no le gusta mucho mezclar dulce con salado, pero bueno, esa gente en vez de bizcocho pues podrá utilizar otra cosa a lo mejor. No, y además, no, lo puedes hacer igual, pero no le pones azúcar. Claro. Azúcar que suba al caldo, pero nada más. ¡Uy, qué rico! Bueno, pues vamos a aprender a hacerlo. ¿Qué necesitamos para ese brazo de gitano salado? Bueno, pues mira, lo primero, una plancha de bizcocho. Después 6 huevos.
Espérate un momento. Bueno, una plancha de bizcocho. Para hacer la plancha de bizcocho la puedes encargar, ¿eh? Y la puedes comprar hecha. Pero si no, 6 huevos, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, ralladura de limón y pizca de sal. Si es para salado, pues en vez de 150 gramos de azúcar, pues 50 o 60. Para el relleno, yo hoy lo hice así, se puede hacer, admite 1000 rellenos. En casa de una de mis nueras lo hacen con queso crema y con salmón ahumado. Tiene buena pinta eso también, sí, Los sí, sí. caparras que está, buenísimo. Bueno, entonces, para el relleno, media lechuga lisa, una lata de bonito de 125 gramos, media lata de aceitunas rellenas de anchoas, 3 huevos duros, 250 gramos de langostinos pelados, 15 tomatitos cherry y 12 cucharadas soperas de mayonesa, más o menos. La mayonesa es a voluntad de cada uno. Pues lo primero es hacer el bizcocho. No comprarlo hecho, ya os digo, hay muchos sitios que lo puedes encargar, pastelerías, y si no, pues en algunos supermercados también ya hay los brazos enrollados en una cosita y ya llegas a casa, lo abres y ya está para rellenar. Pero para hacerlo nosotros, calentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Forramos una bandeja de horno untada de mantequilla con papel de horno, papel sulfurizado. Lo pegamos bien para que quede liso, sobre todo por las esquinas, porque si se levanta, después el bizcocho te queda más feo. Y reservamos esto. Entonces ponemos las claras en un bol y las montamos con la pizquita de sal a punto de nieve. Las reservamos. Batimos las yemas con el azúcar. Ya digo, si pedís para salado, un poquito de azúcar solo. Y con la ralladura del limón hasta que blanqueen y doblen su volumen. Ya te digo aquí que si está relleno salado, menos azúcar. Añadimos la harina tamizada con cuchara de palo de arriba abajo mezclando para que no pierdan el aire que ha cogido las yemas. Vale. Ahora añadimos las claras, lo mismo, con mucho cuidado para que no se bajen. Una vez que esté todo una mezcla homogénea, lo volcamos sobre la lámina de papel, lo alisamos con una espátula, con una lengua de silicona, con lo que quieras. Y lo metemos a hornear durante 10 o 12 minutos. Hay que estar pendiente porque si se tuesta luego se rompe al abrirlo y al doblarlo. Hay que estar pendiente que esté un poquito doradito, pero nada, muy poco. Cuando esté lo sacamos del horno. Ponemos un paño o otra hoja de papel, lo volcamos encima, sacamos el papel sobre el que lo horneamos y lo enrollamos y lo dejamos enfriar. Esto es la base para hacer una tarta, para hacer un brazo gitano, porque se pueden hacer tartas también cuadradas, muy ricas, o lo podemos hacer en redondo. O para hacer una tarta de langostinos que se hace en redondo. Bueno, muchas preparaciones. Esta la vamos a hacer. Lavamos la lechuga y la picamos mucho, pero mucho, que quede muy picadita. Y hacemos lo mismo con todos los ingredientes, dejando un huevo duro, unos 10 langostinos. Mira, para el adorno lo que quieras, pero quiero decir que lo sacas de lo que has hecho ya. Unos tomatitos cherry, un puñadito de aceitunas, bueno, lo que quieras. Pero el resto lo picamos todo muy pegadito y lo ponemos en un bol. Añadimos más o menos unas 6 cucharadas soperas de mayonesa. Mira, si es ahora en verano y si hace calor y tal, pues lo puedes hacer con mayonesa de bote, que quizá tiene menos problemas. Sí, vámonos a lo seguro, sí, mejor. Claro, si lo vas a hacer en la nevera todo el tiempo, lo vas a hacer en el último momento, pues entonces puedes hacerla casera, pero vamos, con la de bote queda estupendamente. Mezclas todo el picadillo con la mayonesa, hasta que te queda como una pasta. Cogemos la plancha, la estiramos, ponemos la farsa esta encima, la extendemos con una cuchara, con una espátula, con lo que sea, que quede bien estirada por toda la plancha de bizcocho. Dejamos un trocito libre por un lado y por ahí empezamos a enrollar. Vamos ayudándonos con el papel o con el trapo, con lo que tengamos, vamos enrollando hasta que te quede hasta el final. Lo pones en una fuente de servir, lo cubres con el resto de la mayonesa, con la que necesites, porque yo digo unas 12 cucharadas, que es lo que utilicé yo ayer, pero lo puedes usar, o sea, puedes poner lo que quieras, como más menos, como quieras. Entonces encima de eso ponemos el adornito. Ya ves que yo en la foto pues le puse huevo duro, langostino, pero le puedes poner lo que quieras. Y nada, lo ponemos un par de horas en la nevera para que coja un poquito de cuerpo y ya está para comer. Qué rico. Bueno, y de postre, ese super flan de fruta, ¿qué lleva? Chao. Mira, si lo quieres hacer por la mañana, lo metes en la nevera, o sea, porque esté más tiempo en la nevera no le pasa nada. Quiero decir, mira, para el flan de fruta. A ver, te pongo flan de fruta, aunque yo lo hice de limón, pero lo puedes hacer de todo, cualquier sabor que tenga gelatina, de fresa, de frambuesa, de arándanos, lo que quieras.
para un bote de leche evaporada de leche evaporada, un paquete de gelatina de limón, un limón, un vaso grande de agua y el mismo vaso de azúcar, y unos bizcochos y un poquito de whisky para mojar los bizcochos. Bueno, si hay niños no hace falta que le pongas el whisky. Entonces, se caramela un molde. Se puede untar con caramelo líquido, ya que viene hecho, o podemos hacer el caramelo poniendo 5 cucharaditas de harina, de azúcar y una de agua. Lo dejas en el fuego hasta que esté dorado y ya está, se separa, se deja un poquito que se temple el molde y se extiende por todo el molde para que quede impregnado. Se bate mucho con batidora la leche evaporada. Tiene que subir como si fuera nata. O sea, queda montada como si fuera nata. Lo reservamos esto. Ponemos el vaso de agua y el vaso de azúcar al fuego. Cuando el azúcar ya se ha derretido y queda el agua transparente, se añade la gelatina. Cuando esté templada, se añade el zumo y la ralladura del limón. Vale. Se revuelve bien para que esté todo bien mezcladito. Y estos, ya está templado, se incorpora a la leche que teníamos subida como si fuera nata. Se pone en el molde caramelizado, se cubre el fondo con los bizcochos destapados en whisky y se mete un día en la nevera. Y luego lo desmoldas y ya está, comértelo. Ya está, desmoldamos las dos cosas. Bueno, una no hay que desmoldarla, pero las dos son para comer bien fresquitas. Chao, Sí. de verdad, qué bien entra esto en estos días de tantísimo calor. Muchísimas gracias por traernos estas dos. Invitamos a los oyentes a que si las hacen, nos lo cuenten siempre en nuestras redes sociales y en las tuyas. Gracias, chao. Vale, venga, hasta luego. Un besiño, adiós. Un besito. Lo dijeron en la radio. Y ahora damos la bienvenida a Antoni y a Churi. Estamos de lunes con Lo dijeron en la radio y con el segundo Guasfochiña, por cierto. Hola a los dos. Buenos días. Egunon, Teba Maitea. Aquí estamos, Ay, qué bonito. en las tierras euskaldunas. Oh, qué maravilla. De Euskal Herria os hablo. Danos un pinchito. Muy bien. Llámale a mi apacharán. Llámale a mi apacharán. A chacolí, sí, tengo un chacolí. Qué rico, qué fresquito. Ah, qué envidia. Bueno, pues aquí estoy, sí, señor. Voy camino de La France y ahora mismo acabo de pasar Eibar, un lugar muy conocido por los coruñeses futbolistas. Y tanto. Eibar, muy bien. Sí. De hecho, estoy ahora mismo, mira, pasando la izquierda, estoy dejando Ipurúa, así tal cual, por la A8. Bueno, vamos a dejarnos de cosas personales y vamos a meternos en harina y vamos Oye, a hacer... ¿Habrá el bar Ei en Eibar? Seguro que sí, Eibar, seguro. Sería maravilloso. Sería muy guay. O sea, Sería muy sí, guay. Por Lo que pasa favor, es que aquí mirad es bar. especial, Antón. Es que aquí no dicen bar, dicen, creo que es Jatechea o algo así. Hatsea o algo así, que es como Bueno, taberna. pero vete a un barrio de renta No, alta, que no hablan tiene bien. chiste en euskera, Eibar, ¿sabes? O sea, no, Vaya, no da por para Dios. chiste. No da Vaya para por chiste Dios. allí. Bueno, vamos a ver, que es que hoy es el último día, ¿o qué? No, Antón, pero de verdad. A ver. Esto es ¿cuándo tremendo. Siempre queriendo librar. No. ¿Cuándo es? ¿Cuándo Aún es? falta. Ay, mi madre. Bueno, nada, yo le doy, tío. Faltan 2 lunes, Antón. 2 lunes, bueno, vale. Bueno, hoy no os voy a hablar de nada de Coruña. Hoy no os voy a hablar de nada de Coruña. Hoy os voy a hablar de frases que cíclicamente se fueron poniendo de moda. A ver, no significa que sean frases, yo qué sé, frases hechas del diccionario y todo eso. No. Expresiones. Sí, no es que sean expresiones así porque sí. No, son expresiones que lo mismo te la dice la juventud, con 12 años, con 13, como una señora, un señor de 65. Bien, entonces, y esto para hacerlo me dio la idea Churi, porque de las que voy a decir, las dice todas. O sea. Vale. Bueno, vamos a ver. Todo empezó hace muchísimos años con ¿y cómo estaba la plaza? ¿Os acordáis? Sí. ¿Y cómo estaba la plaza? ¿Os acordáis de aquella frase? Abarrotá. No, A reventar.
A reventar. Ah, pues yo era abarrotá, ¿eh? O sea, no lo hacíamos igual los jóvenes. No, era abarrotá. Y entonces, pues esta frase, si fueras donde fueras, puede ser cualquier persona. Por ejemplo, aquella de 22, 22, 22, ¿no? Claro, es que el 1, 2, 3 hizo tanto bien. Claro, claro. Después ya llegó Chiquito con su Candemore y cada 2x3, pues Candemore te decía cualquier persona, ¿no? Sí, ¿Os acordáis? sí. Pues también el cuñado. No, es verdad, el cuñado. Bueno, pues son ese tipo de frases, son muletillas incluso que al final la gente no puede dejar de decir porque la dice, empieza, no se sabe quién empieza, pero que al final lo acaba diciendo todo el mundo. Y son frases que a mí personalmente me dan bastante grima. Cringe, como se dice ahora. Bien. Sí. Por ejemplo, la primera es no te creo. La digo. No te creo. Suri la dice. La digo mucho, no te creo. Cuando te dicen algo para causar sorpresa, dices, no te creo. Pero ¿cómo no te creo, tío? Dime, ¿en serio? ¿O de verdad? No te creo. Y lo dice mogollón de peña. Teba, ¿tú dices no te creo? Creo que no, pero me lo dicen mucho. Te lo dicen mucho, ¿no? No te creo. ¿Os estáis dando cuenta qué tipo de frase es, no? Sí, por ejemplo, sí. Pero bueno, que conste que no te creo. Bueno, es como sí, alguna vez lo digo. Es una evolución del no me lo puedo creer. Exacto. Bueno, ¿no? pero no I can't me lo puedo believe it. creer. Ya, eso es, pues no me lo puedo creer, pues es otra cosa, es una banda, no te creo. Pero ¿cómo no me crees? ¿Qué te estoy mintiendo? No te creo. Es que una cosa es, no me lo puedo creer porque yo no me lo creo porque soy medio ñe, y otra cosa es, no te creo. Es decir, me estás acusando de mentiroso. ¿Entiendes? Exacto. Puñetazo. Vale, no es eso. Sí. Bueno, Sí. La siguiente, que es la que yo creo que ya más asco me puede dar del planeta, que es no sé qué, no, lo siguiente. O sea, claro. También. Sí. También Churi la dijo mucho. Sí, yo la digo también, ¿eh? Sí, sigo haciéndolo. No, pasó ya un poquito de moda, cuidado con esto, Sí que pasó ya, Churi. Sí, ya prácticamente no se dice, no sé qué, no, hace frío, no, lo siguiente. Claro, porque es que ahora se dice, pues creo que se dice too much ahora. Eso es too much. Eso es too much, se dice ahora. Sí, demasiado para el body sería, así en boomer. La tengo yo también en mi repertorio. Too much la dices, es too much. Bueno, hay una que está a la orden del día, que ya veremos. Lo que pasa es que esta es ya más de chorbito, y de chorbita, que por eso la dejo separada, que es en plan, pero bueno, eso ya la dejamos, que ya hablaremos después de ella, ¿no? Vale. Pero después tenemos una que ya llega a ser muletilla, muy propia de Churi, muy propia, que yo creo que incluso ya la puedes decir tú, ¿no, Churi? ¿Vale? Vale, eso, el vale, eso, lo mato, tío. Es que cada vez que dice el vale, o sea, vale, me mata. Pero bueno. Y atención, porque llega el momento en que las gentes de nuestro, bueno, pues de vivimos de Coruña y bueno, de Coruña, no solo de Coruña, sino también en Galicia, en todo el Estado español, en todo, ¿verdad? Dicen que lo dicen todos y todas. Ahora hay una eterna moda consumista, ¿sí? Y ahora todo el mundo te lo compra. ¿Te lo compra o no te lo compra? Yo eso no lo digo, ¿ves? No. Sí, te lo compro. ¿Cómo te lo compro? No te lo compro. No compro, te lo compro. Deja de comprar y di, pues me parece, yo qué sé, cualquier cosa, te lo compro. ¿Esto qué es? Me has convencido, ¿no? Vendría a sustituir. Pues algo así, tío. O sea, claro. Bueno. ¿Y el me convence o no me convence? ¿Te lo compro o no te lo compro? Correcto, sí. Bueno, no lo veo. No lo ves. No lo veo, dale una vuelta. Dale una vuelta, no lo veo, dale una vuelta. Eso es un clasiquísimo y yo veo a la peña dándole vuelta a las movidas. O sea, no lo veo. Dale una vuelta. Lo veo? Dale una vuelta. Bueno, pues le daré la vuelta. Bueno, en fin. ¿Qué os parece esto que se dice ahora? Ahora esta está muy de moda, empezaron los catalanes a decirla. Sí. Se está empezando a decir mucho ya por aquí, por Galicia. Bueno, por ahí, porque ahora estoy aquí en Euskal Herria. Pero se está diciendo mucho de poca broma, ¿eh? Poca broma, sí. Poca broma, sí. Poca broma, y ahora se está diciendo más. Y eso, anuncios de televisión, Sí, claro. También. ¿Y qué me decís de la peña que está cansada o está enamorada? Perdón, que me vino el anuncio a la cabeza. Es Javier, poca broma con el colesterol. El colesterol, Eso sí. broma, Poca broma, ¿eh?
Sí, sí, sí. Dale una vuelta. Sí. Dale yo no lo veo, no lo veo, hay que darle una vuelta. Pero bueno, no os lo compro, no os lo compro. No lo compro. Bueno, ¿y qué me decís de esa gente que o está cansada, o está enamorada, o tiene hambre 24/7? ¡Oh, y eso sí! Eso sí. Claro, o sea, 24/7, pero ¿cómo 24/7? Sí. Y si, por ejemplo, por casualidad no estás las 24/7 y estás 12/4, ¿por qué le dices? No, yo solamente estoy 12/4, ¿sabes? Haciendo esa movida. Esto hizo mucho mal o bien para que lo use la música latina, porque viene todo de ahí, el 24/7. Y la Isla de las Tentaciones. También. Bueno, es el latineo máximo, claro. Claro. Y hablando de hacer mucho mal, ojo, ni tan mal. Ni tan mal. Eso también ya está pasado, ¿eh? Sí, ¿Cómo? Eso ya está pasado también, el ni tan mal, ¿no? No. Está bien, está mal, está a la orden del día, y bueno, vamos a ver, tengo apuntadísima aquí otra, cansino. Ay, qué cansino. Sí. Ay, qué cansino, todo el mundo utiliza cansino. Yo no sé hasta qué punto cansino se puede utilizar. Eso yo no lo miré, pero cansino, no sé yo si está bien hablado eso. Te genera dudas. Sí. Dale una vuelta. Tengo que darle una vuelta. Sí. ¿Y qué me decís de la gente que todo acaba en i? Oli, guapi. ¡Ay, está nunqui! Sí, todo en i. Una vueltuki. Vamos a dar una vueltuki. Oli, guapi. A ver, ¿esto qué? Chai. Chai. Adiós, sí. Bien. Tengo otra que me enerva, que es bien. Es Cuando bien. la gente dice no sé qué, es bien. Estaba tardando en salir, ¿eh? Hostia, estaba ahí en el bombo y yo no, decía, no sale. Esta no la uso. No, yo tampoco. No me mola nada. No ejecutaría a estas personas. Y ya voy a acabar con... ¿Qué tal? O sea, y no son dice cansinas, nada. O sea, Churi. digo una barbaridad y no dice nada. Es que es increíble. Es que no te escuché, Churi. Que ejecutaría a las personas que dicen es bien. Bueno, hombre, pero son churadas, tío. Ya no les hago ni caso. Desde el cariño, pero lo haría desde el cariño. Claro, los matarías a besos, claro. A veces. Oye, todas esas que os dije, pues es eso, que son comunes, ¿no? Las diría desde una chorrita de 12 años hasta un señor de 69. Bueno, ¿no? ahora se está diciendo mucho, Antón, al llegar, ¿dónde están las máquinas? ¿Dónde están Sí, también, pero eso, también. sí, eso es más cómo estaba la plaza, ¿no? O sea, Claro, son más esas, sí, tienes razón. Exactamente. Pero hoy en día, que supongo que ya lo habréis hablado en vuestro, ¿cómo se llama? En vuestra sección de bueno, de los chorritos, de los, ¿cuál es? No, la sección que tiene Teba con los chorritos. Sí, la Gen Z para boomers. Eso, para boomers, seguro que tal. Pero los voy a... Son seis que dicen habitualmente la juventud de hoy en día, ¿no? Venga. Uno que es literal. Sí. Literal. Sí. Esa la escuchasteis, ¿no? Sí, claro, literal. Literal, cualquier movida dicen, sí, no sé qué, literal, literal. Sí. Vale. O sea, gracias, chaval, al pie de la letra, literal, bien. Pero además lo utilizan fatal, ¿eh? Sí, no saben usarlo, lo meten. Saben usar, sí, vale. Después otra que dicen de una. ¿Cómo? De una. ¿De una? Sí, de una. Sí. Ah, eso es de golpe. Correcto, Sí, de pronto, de repente, de una. Ah. Sí, me confirma por aquí un adolescente que va conmigo, me dice que sí. De una. De una, sí. Otra que es obvio. Obvio. Obvio, eso viene mucho de Argentina, ¿eh? Sí, obvio. Bueno, tengo otro adolescente que está roncando. Aquí es increíble. ¿Queréis escuchar unos ronquidos en directo? Por favor. Sí. Está roncando. Es increíble. No sé, ¿escuchaste roncar? Acerca un poco más, ¿no? Acerca un poco más. Pero ¿cómo no, tío? No puedo acercar porque si no tengo que sacar el cinto y nada. No. Bueno, vale. Nada, pues igual, nada. Eso nada, fuera. Venga, más. Vibras, buenas vibras. Buenas vibras. Buenas vibras. Bueno, Eso, a ver, Seba, ¿no escuchaste vibras? Pero sí. Buenas vibras o lo vibras. Lo vibras. Buah, lo vibras. Sí. Lo vibras. Y luego para acabar ya. Sí, para acabar. Tipo y bro. Bro, sí, pero ¿cuál es la otra? Tipo.
Tipo en plan de, por ejemplo, es decir, bueno, voy a la Plaza de Lugo tipo... Nos vemos sobre las tipo... Ah, sí, es eso. Algo así. Sobre A ver, las... espera, Adrián, dame una frase ahí de... no, quedamos tipo 10. Quedamos tipo 10. Tipo 10. Más o menos a las 10 será, ¿no? Sí, Una cosa así. efectivamente, más o menos a las 10. Tipo. Yo creo que mucha gente al escuchar se habrá visto reflejada, ojo, que no quiero que cada uno hable como le dé la gana, Sí, y que claro. esas expresiones que le, vamos, que le Bueno, valgan de ellos. pero una cosa que dijiste, una muy importante para finalizar, que es el bro, que es de las que más asco puede dar del mundo, que viene a ser una actualización del tío. Claro. Sí, pero cambió el parentesco. Antes era lejano, que era tío, y ahora es bro, que es brother, que es hermano, es mucho más cercano ahora claro. ese parentesco. Bueno, es bonito esto también. Claro, dentro de poco va a ser ma o pa. ¿Entiendes? Sí. Bueno, pero claro. Yo también estoy pensando, el bro es como muy latino, ¿no? Sí. Como lo que decía Teba, viene como de todo viene la el música. reggaetón, todo, tío, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Sin embargo, el tío venía como de la movida madrileña, ¿sabes? En plan, tío, tío, ¿sabes? Bueno, como una cosa más madrileña, tío. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que el de la movida madrileña venía el tronco. Ah, el tronco, es verdad. Me encanta tronco. Uy, esto da para mucho, ¿eh? Yo no sé. Oye, tronco, pero ¿cómo tronco? ¿Y las extremidades dónde las dejo? Claro. Mamón. Claro. Sí. Bueno, pues nada, actualizaremos, bros. Maravilloso. Bueno, pues nada, es que ricasco a los dos. Y... Bueno, os veo la próxima semana, tipo el lunes. Venga, tipo lunes. Tipo lunes, vale. Tipo lunes, va. Cuando acabamos, ¿vale? Vale, pensaremos otros 24/7. Le daré una vuelta a la sección para ver si Adiós. ¡Hala! ¡Pico fuerte! Cadena Ser. Un bocal de sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Eres tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, oh. Un bocal de sol aquí en la playa. En 2 minutos prácticamente nos plantamos en las 2 de la tarde. No sé si está en la playa ya Pablo Díaz Bouza para escuchar esta canción que os trae hoy y que esperemos que pierda la batalla. No, es que es tiempo suficiente para que suene la canción entera. Claro, pero no sobrado. Ya no hace falta. No, es que no hace falta poner la tuya ya. No, claro, José, no quieres, ¿no? No pongas su canción. Venga, súbele ahí. Que bueno, que sí, que muy bien Luis Miguel, pero donde esté un poquitín de Britpop y escuchar a Oasis, pues mejor. Abre tu mente a la guitarra, Pablo Díaz Bouza. ¿Sabes cuál es el problema? Abre que tu corazón. Esta gente no te Oasis no invita a la gente a ir a la playa. Y el pueblo, la gente, la ciudadanía, lo que quiere es ir a la playa. Hoy a lo mejor no, porque está un poco nublada la cosa, pero queremos ir a la playa. Pero podemos ir a la playa y poner a Oasis en la playa. Claro. Bueno, ¿lo comprendes? No. Y poner a Luis Miguel. Y lo que querrían algunas y algunos es que estuviese Luis Miguel en la playa con ellos. Eso es más difícil, Jack, que brille el sol. Pero le ponemos la música que por lo menos se lo acerca un poquito. Bueno, pero ver a Liam y a Noel Gallagher en la playa también tiene que ser alucinante. Que ellos están mucho a la gresca, como tú y como yo en esta sección, en realidad. Sí. Bueno, ¿a cuál fue? Fue a Liam, al que lo vieron en un bar, ¿no? Y que se puso a cantar en un bar con el resto de la gente. Creo que fue a Liam, hace muy poquito. Es que te encanta Oasis, en realidad, estás súper informado. No, sí, Oasis me gusta mucho. Una pues ya sabes, la otra. Vota por que va a este ganar Hello. Luis Miguel, adelante. Bueno, lo veremos. Siempre gana este hombre, de verdad. Mira. ¡Oh, por favor! Bueno, es fresquitillo, como las recetas de Chao, hay que reconocérselo, pero un buen guitarreo se te pega un meneo genial antes del baño. Gracias, Pablo. Un bico. Bico, adiós. Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.